mensaje de hoy le he puesto o es Explorando el corazón de Dios. Es decir, el título es muy pretencioso, vaya por delante. Explorando el corazón de Dios también hace referencia a un libro del doctor Robinson que se llama Explorando el interior de Dios, que empecé las primeras 2 hojas y soy incapaz de leerlo todo porque es que me supera. Pero bueno, el título me pareció porque lo que pretendía hacer hoy era ver cómo es un poquito Dios por dentro, por fuera, y sobre todo nosotros en contraste con ese Dios. Vamos a leer en el capítulo 57 del libro del profeta Isaías, capítulo 57 del profeta Isaías, y vamos a comenzar en el versículo 15. Atentos porque en este pasaje se van a descubrir toda una serie de verdades crudas, muy crudas, con respecto al hombre y desde luego muy satisfactorias, por decirlo de alguna manera, con respecto a Dios. Y si hay alguien que no se crea incluido en este relato, que levante la mano y luego hablaré con él, porque creo que el pasaje se las trae. Dice el profeta Isaías, o Dios, por medio del profeta Isaías, en este capítulo 57, el verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Dice Jehová, yo los sanaré, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Esto es lo que nos transmite el profeta Isaías por orden del Señor. Me acordé el otro día al preparar esto, en uno de los libros de un buen hermano nuestro, González Campa, que normalmente cuando edita un libro me lo suele enviar con una dedicación. En este me pareció una dedicación un tanto rara porque me decía, a un hombre se le conoce de 2 maneras, o leyendo sus libros o paseando por su corazón. Y estudiando esto me di cuenta de que este libro, que son las Sagradas Escrituras, resulta que puedes conocer perfectamente a Dios leyendo sus libros, que son 66, y además que en esos 66 libros te paseas ampliamente porque el Señor te lleva de la mano por todo su corazón. Con lo cual
yo creo que en la Biblia quedaba resumido lo que este buen hermano intentaba decirme a través de otras cosas. Pues bien, la parte del capítulo este que vamos a tratar hoy, yo lo he resumido en un epígrafe que es presentación y propósito de Dios frente a la rebeldía de Israel. Mira, a mí me gusta mucho hablar de Dios, de lo que es Dios, de los atributos de Dios y de la maldad de Dios, de la misericordia de Dios y sobre todo de la misericordia de Dios. Es algo que me encanta porque yo creo que ya conocemos todos lo que significa la palabra misericordia, de miserable y de cardias, el corazón, ¿no? Y es un corazón amable, favor hacia aquel que no lo merece. Y eso es lo más difícil del mundo, porque uno puede hacer favores y estar muy atento y amable con alguien que para él se lo merece, pero desde luego tratar favorablemente, regalar la gracia, el favor de Dios, que es lo que está diciendo aquí, un ser humano le cuesta mucho hacia alguien que no se lo merece y que inclusive está contra él. Pues bien, la misericordia es lo que Dios ha tenido y tiene con cada persona. No mereciendo nada, Dios está intentándolo todo, lo intentará, lo ha intentado con tal de atraer a esa criatura porque es creación de Él. Hace ya algunos días, y con ocasión de un hecho familiar, empecé a reflexionar acerca de la misericordia de Dios, porque tenía yo no sé si llamarlo pequeño problema, pero que a mí me angustiaba un poco, y como siempre nos pasa a los creyentes, parece que somos un poco torpes, porque a las 24 horas de estar yo dándole vueltas al problema, el Señor lo resolvió tajantemente. Y entonces empecé a decir, estaba en casa y empecé a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué la misericordia de Dios tiene que caer siempre sobre nosotros? ¿Por qué el empeño de Dios en que su misericordia se haga visible en mi vida? ¿Por qué estoy siempre tan preocupado cuando resulta que los hechos tiran por tierra toda mi preocupación? Tiran por tierra todo mi afán y la ansiedad. Porque la paz de Dios es solo una. Y la paz de Dios, a diferencia de la paz del mundo, que para el mundo la paz es ausencia de conflictos, la paz que Dios nos da es paz en medio del conflicto. Y esa es la gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios. Pero empecé a darle vueltas a la misericordia de Dios, porque yo cuando cojo una cosa me empeño y me gusta darle muchas y muchas vueltas, sobre todo cuando se trata de Dios, de los atributos de Dios, de cómo obra Dios y cómo obro yo, por supuesto. Y entonces me puse a reflexionar más y más, y entonces empecé a buscar, no sabía por dónde buscar por aquí, porque hablar de la misericordia de Dios, pues empezaría desde el principio, pero no sé por qué, bueno, entiendo que es el Espíritu Santo, pasé por el profeta Isaías y estaba en el capítulo 55 tan bonito, ¿no? A todos los sedientos venid a las aguas y comprad vino y leche sin precio, es decir, una gran oferta, un llamamiento que se hace. Pero pasé al capítulo 57 y me quedé en él y empecé a leerlo y a releerlo. Quizá alguien puede pensar, hombre, pues al capítulo 55 te hubiese venido mejor, ¿no? Porque es como más atractivo, Pues no, porque aquí me di cuenta de cómo se presenta Dios y, por decirlo de alguna manera, la obstinación de Dios que tiene de acercarse a ti y a mí. Y dije, esto es misericordia, pero vamos, en grado infinito. Y por eso me paré en este capítulo y dije, bueno, voy a hablar del capítulo 57 y lo voy a hacer por el gran contraste que tienen la rebelión, el pecado de Israel, el pecado del hombre, el pecado de toda la humanidad
y la paciencia, la compasión y la misericordia de Dios. Es que no puedo conjugarlas. Es que no puedo, es que mi mente no va más allá. A veces pienso que un día me volveré un poco loco pensando todo esto. Pero no puedo entenderlo, porque no puedo llegar al infinito de Dios, no puedo llegar, he dicho explorando el corazón de Dios, pero es que no puedo llegar más allá. Pero la paciencia y la compasión, la misericordia de Dios, es algo que a mí me desborda. Y de paso, dicho ya de paso, creo que entre los creyentes debía de funcionar mejor, ¿eh? O sea, aplicando lo que hace Dios con nosotros, vamos a aplicarlo con nuestros hermanos. Vamos a ver, compasión, que no la tenemos, demasiado. Paciencia, me alegraré que te alivies. Y misericordia, pues bueno, solo hay que darle a la boca y hacerle un traje a medida cualquiera. Y esto sucede, desgraciadamente sucede. Pero la misericordia de Dios es algo que me puede. Fijaos, en cuanto diga la cita, seguro que muchos de vosotros vais a saber lo que voy a decir. Pero hay esto lo digo de paso, pero hay un texto que a los teólogos estos que les gusta y tal, que están situados en Oxford o en Cambridge, ahí bien detrás del escritorio de muebles de caoba, y se pasan todo el día pensando y tal, les lleva de cabeza. Y es la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, el verso 19, que dice así, que Dios estaba reconciliando en Cristo, en la cruz, consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Pero vamos a ver, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? Otra versión dice que en Cristo, allí en la cruz, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Me es igual que diga que Dios estaba en Cristo, que allí en Cristo estaba Dios. Lo mismo me da, porque el hecho es el mismo. Pero ¿cómo puede ser que el Dios trascendente tenga que hacer eso para reconciliar al hombre? Y luego el hombre, ¿cómo lo percibe? Porque eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo lo percibes tú y yo? Yo veo vidas muy desaliñadas, vidas que sí, que son creyentes y tal, inclusive la mía, yo me pongo el primero. ¿Y cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Y cuánta parte? ¿Y qué forma en mi vida quién es Dios? El 70% son los asuntos que yo tengo, quizá le dedico un 20, un 25, un 30, a lo mejor hasta un 40% lo dedico a Dios. Pero el resto es un compartimento que nadie debe de tocar, que es el mío, el personal, el intransferible. Pues no es así, porque cuando Dios está en Cristo, en aquella cruz, está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Eso se llama misericordia. Y el versículo 15 es la presentación de Dios. Muy interesante esta presentación. El alto, el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Vamos a ver. Alto, sublime, habitando la eternidad. Su nombre es el Santo. ¿Cuántos calificativos? Bueno, yo diría que mejor sustantivos. Esto lo encerramos en un conjunto, como cuando éramos pequeños, ahora ya no se darán, supongo. Un conjunto, ¿y qué vemos ahí en ese conjunto? Alto, sublime, que habito la eternidad, mi nombre es el Santo. Estamos viendo al Dios trascendente que nadie es capaz de llegar a Él. Estamos viendo la presentación de un Dios que ni nos imaginamos, porque somos incapaces de llegar a la infinitud de Dios y a todos los atributos de Dios. Y parece que Dios nos está queriendo decir aquí, muchacho, espabila, ubícate, mira quién soy yo.
Pero no te has dado cuenta, párate algún día y mira quién soy yo. Que estás desubicado, que vas a tu marcha. Yo soy el santo. No hay pecado ni puede haberlo en mí. Soy el sublime. ¿Sabes qué es sublime? Y aquella persona dirá, pues no lo sé. Pues tiene diccionario para buscarlo. Habito la eternidad. No he sido creado como tú. Etcétera, etcétera. Pero ¿te das cuenta quién soy yo? Y una vez dicho esto, para poner en situación ya al individuo, al interlocutor, resulta que el Señor sigue hablando y ahí es cuando yo ya me desmarco. Si tengo una silla ya me siento. Pero habito, dice, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero bueno, vamos a ver cómo quedamos. Si tú estás en una posición de trascendencia, ¿cómo esa inmanencia de repente? Y surge el amor de Dios y la misericordia de Dios. Yo habito con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Pero es que esto lo dice Juan en su primer capítulo, en el prólogo a su evangelio. Dice Juan 1:14. Y aquel, que se me va de la memoria, y aquel verbo llegó a ser carne. La palabra hecha carne, dice, y acampó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues nos está diciendo lo que ha dicho Isaías. El alto, el sublime y tal, que habito con el humilde y el quebrantado de espíritu. Pero es más, en el versículo 18 del Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás. Ese es el alto, trascendente, el sublime. Pero su Hijo, Él sí que le ha dado a conocer. Luego Dios se da a conocer nada más y nada menos que en la persona de su Hijo. ¿Y está habitando con quién? ¿Con el soberbio? ¿Con el que se cree sano? No, no, porque este no le hace caso para nada. Está con el quebrantado, con el que siente que su corazón está vacío, con el que siente que necesita muchas cosas y no sabe a quién acudir. Ese es el quebrantado, el que se da cuenta de su necesidad, el que necesita la ayuda y no se la está dando nadie. Y el humilde de espíritu es aquel también que extiende la mano y no la extiende a una sociedad insolidaria. La está extendiendo a Dios, que sabe que va a ser el único que le puede llenar la mano. Ese es el humilde de espíritu. El humilde de espíritu, aquel que sabe que solo Dios va a satisfacer sus necesidades emocionales, espirituales y materiales. Ese es el humilde de espíritu. Y lo hace con un propósito, y lo leemos aquí, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, el proyecto, el propósito divino es reavivar y vivificar a aquellos que se encuentran en diferentes estados espirituales. Reavivar y vivificar realmente son dos verbos que significan lo mismo. Es aquel que ya casi no tiene vida, es darle vida, reavivarlo. Y aquel que también se está muriendo, darle vida y vivificarlo. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el proyecto de Dios, que se da cuenta de que el hombre está cayendo en circunstancias extremas. Y entonces se acerca a él y quiere estar con el quebrantado y el humilde de espíritu. Yo no sé cuál es tu situación, desde luego si no necesitas a Dios, yo no voy a decir me alegro mucho.
ni mucho menos, porque sé que lo necesitas. Tú no lo vas a percibir así, pero todo hombre necesita a Dios. Decía Agustín de Hipona que el hombre fue creado para Dios y no encontrará nunca la paz hasta que vuelva a Dios. Nadie va a llenar su corazón. Los humildes y quebrantados. En este capítulo 40, en el capítulo 42 también del libro de Isaías, el Señor dice unas cosas muy importantes también, que están en relación con esta, con los humildes y con los quebrantados. Y dice, no quebrará, dice Isaías, les habla a ellos, a ese pueblo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue, o el pábilo que humeare en otras versiones. No quebrará la caña cascada. No sé cuántos de aquí sabéis lo que es una caña cascada. Yo me crié entre cañaverales y gracias a eso mis amigos y yo hacíamos cantidad de fechorías, dominábamos ya lo que es la caña, desde cañas de pescar, lanzas para tirar a los gatos cuando se ponían a tiro, incluso pipas para fumar si es que alguno le podía robar a su padre un poco de tabaco y cosas de esas. La caña cascada, cuando ya estábamos cansados de jugar a espadas o tirándola, cuando se hace una abertura, una grieta entre nudo y nudo, la caña suena a cascajo, la haces así, suena a cascajo. ¿Y qué hacíamos? Teníamos tanta abundancia de cañas que las partíamos. No, Dios no dice que va a coger con su pueblo, contigo si eres humilde y quebrantado de espíritu, y coger tu vida como una caña cascada y decir, esta caña no sirve para nada, ¡pam!, la parto. No lo va a hacer. Va a restaurar esa caña cascada, porque esa caña para Dios tiene un significado importantísimo. Por ella ha dado la sangre, por ti y por mí. Por ella está reconciliando al mundo consigo mismo. Y el pábilo que humeare son las mechitas que habían en Israel en las tacitas estas, aquí los candiles en lata de hierro, pero allí eran de cerámica. Entonces se metía la mechita con aceite y eso iba alumbrando. Pero llegaba un momento en que la mecha se iba deshaciendo y no quedaba mecha. ¿Qué se hacía? Se cogía la mecha y se tiraba y se ponía una nueva. ¡No! Dios dice que no va a tirar esa mecha, que no quiere tirar y acabar contigo. Él dice que no, que esa mecha la va a restaurar. No va a cambiarla por otra. A ti no te va a cambiar por otro. Va a restaurar esa mecha. Ese es el Dios que está hablando por medio del profeta Isaías. Ese es el propósito que tiene Dios. Aquel que es el alto, el sublime, el que habita la eternidad, pero también habita con el humilde y el quebrantado de espíritu. Dice el versículo 16, porque no contenderé para siempre ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El por qué, el para qué, el por, aparecen en estos 6 o 7 versículos, no sé ni cuántos son, y aparecen porque es la misericordia de Dios en acción. Es la misericordia de Dios en acción la que hace que cese su enojo y que diga que no va a contender para siempre. Y nos da la razón de por qué. Porque nos trituraría, sigue diciendo, dice, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Nadie podría resistirse delante de él. Ante el enojo de Dios nadie podría resistirse. El hombre, imagen y semejanza suya, desaparecería. Y eso no lo quiere Dios. Y para nosotros ya creyentes que llevamos X tiempo, más o menos como creyentes, a veces, ¿cuál es nuestro camino? Miramos la indignación de Dios, pensamos que Dios nos va a dar la espalda, pensamos que estamos siguiendo por el camino, estamos dándole a Dios y viviendo para Él en una adoración continua expresada en actos nuestros y en el servicio, que es la mejor adoración. O por el contrario, como he dicho antes, nuestra vida nos corresponde y a Dios le dedico la parte
que creo que puedo dedicarle. Porque Santiago en su capítulo 4, en su epístola, Santiago nos dice algo importante. Les dice a aquellos, a aquella iglesia, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ¿piensas que es en vano? ¿Que Dios te anhela celosamente? Porque si piensas que es en vano, estás equivocado y yo estaría equivocado también. El Espíritu de Dios nos quiere por completo y nos faculta. Y no te preocupes que por eso no vas a dejar de acabar tu carrera o tu empleo. Es decir, dedicándote a Dios en cuerpo y alma, te va a facultar Dios para que acabes tu carrera, para que tengas más fuerza si cabe, para que trabajes mejor, para que se te aprecie mejor tu trabajo en el lugar donde estés. Y sobre todo en el testimonio de todos los que te rodean. Así que no hay que dejarle a Dios poco tiempo e intentar hacer las cosas mejor. No. Cuando a Dios se le dedica más tiempo y se entrega la vida más a Él, todo lo demás que hagas, que le vamos a llamar laico, pero no lo es, porque dice el apóstol Pablo, cualquier cosa que hagáis de palabra y de obra, hacedla siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Ya sé que está escribiendo a máquina, haciendo marketing o vendiendo una enciclopedia o en una fábrica, en una cadena de montaje. Todo para la honra y la gloria de Dios. Y Dios hará que todo salga a la perfección. No hace falta que pongas tú de tu parte. Entrégale tu vida a Dios, toda tu dedicación. Piensa qué significado tiene el que tú y yo estemos hoy aquí como iglesia. Piensa por qué Dios nos ha reunido y para qué. ¿Para honrarle en un culto de 1 hora o 2 horas? Dios quiere mensajeros, testigos fieles, incluso que den la vida por Él, como así ha sucedido y sucederá y sigue sucediendo. Dice el versículo 17, por la iniquidad, por la codicia, me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, pero él siguió rebelde, siguió por el camino de su corazón. Indignación, enojo por parte de Dios, darle la espalda, son los sentimientos que en un momento dado tiene Dios, aquel que se ha rebajado a vivir entre su pueblo. ¿Y cuál es el resultado? La respuesta del pueblo en este versículo 17 es de rabiosa actualidad. Seguir por el camino de su corazón. Esto es lo que está pasando hoy. Esto es lo que está afectando a aquellas personas que oyen la palabra de Dios, que se les predica domingo tras domingo o cuando tengan la ocasión. Seguir por los caminos de su corazón. Ira, enojo es lo que siente Dios. Y ante eso, ¿qué hace el hombre? Se cree invencible y dice el profeta Isaías, o dice Dios por medio del profeta, que ellos siguen por el camino de su corazón. Y vamos a ver Jesús de Nazaret lo que dice acerca de lo que hay en el corazón del hombre y de esos caminos que el hombre vierte hacia el exterior, hacia el medio que le rodea. Y lo encontramos en Marcos 7, a partir del verso 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez.
Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Hay quien ha dicho muchas veces que es el medio el que está contaminando a nuestros jóvenes. Pues no es verdad, no es el medio, es el hombre el que contamina el medio por medio de su pecado y está haciendo que otros estén pagando por eso y contaminándolos. Pero el iniciador de todo esto es el hombre, porque de su corazón solo sale eso que acabamos de leer. Y aún dicen, nosotros seguiremos por nuestro camino. Dice el versículo 18 y 19, he visto sus caminos, pero los sanaré y lo pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca. He visto sus caminos. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios no nos está viendo? ¿Cuántos caminos iniciamos creyendo que Dios no se entera? O que Dios puede estar más o menos conforme con nuestros caminos. Dice, he visto sus caminos. Claro que los ve. ¿Creemos acaso que estamos exentos de que la mirada profunda de Dios nos examine en cualquier momento del día o de la noche? Vamos, no seamos torpes. No seamos. Bueno, ya con ese calificativo me quedo bien. Pero Dios no nos ve con unas gafas con cristal color de rosa. ¡Oh, qué bonito es la humanidad que yo he creado! Ni mucho menos, porque Dios no es un ingenuo. Es que a veces lo tratamos como ingenuo, como abuelito con barbas blancas, bondadoso, que no se va a enterar de lo que hace el nieto. Pues sí que se entera de lo que hace el nieto, claro que sí. Dios no es un ingenuo. Pero sin embargo, ¿qué dice? He visto sus caminos, pero los sanaré y los pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Pero bueno, o sea, ¿en qué mente cabe que después de esto Dios quiera sanar en primer lugar, sanar? En segundo lugar, pastorearte para que vayas por donde tienes que ir. Darle paz y consuelo a los enlutados, a los que están mal de la familia y amigos. Y darnos consuelo. A pesar de todo lo que ha pasado, el rebelde siguió por el camino de su corazón, pero Dios, pero Dios, pero es que parece que me estás cansando un poco ya. Es que en cuanto algo hago mal, ya quieres hacer el bien y tener compasión de mí. Quizás sería mejor que te alejases y que yo viviese mi vida como el hijo pródigo. Sería lo mejor. Pero eso lo puedo pensar yo, lo puedes pensar tú. Pero Dios no lo puede pensar, porque ya no sería Dios. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esa persona? No nos serviría. Dios es Dios porque es Dios. Así de fácil. Y llegados a este punto, creo que es necesario penetrar un poquillo en el corazón de Dios y obtener las respuestas que tiene para nosotros. Y lo vamos a encontrar en el libro del profeta este mismo Isaías, en el capítulo más conocido, que es el 53, y solo voy a leer del 1 al 6. Esto es lo que Dios llevó a cabo para que pueda proferir toda esa serie de palabras en el capítulo 57. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, una raíz que aparece en una tierra seca, que ya es vida. Dice, no hay hermosura en él ni esplendor, lo veremos, pero sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como estos a los que ha venido a sanar,
a los quebrantados y humildes de corazón. Él ya lo ha experimentado. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él su rostro, por si acaso nos llegaba algo a nosotros, y no lo apreciamos. Pero él siguió su obra, siguió su camino. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Es decir, es tu culpa. Algo habrás hecho que Dios te ha castigado así. Que esto también se lleva mucho ahora. Si te pasa algo es porque te lo mereces, porque no lo has hecho bien. Y eso hicieron cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz. Mira, algo malo habrá hecho, herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, no por su camino, no por su vida, por nuestras rebeliones. Y sigue muriendo, sigue siendo el emblema, sigue estando la cruz presente de cada uno de nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La paz de la que hablamos, ¿quién puede dar paz si no es el Hijo de Dios? Y sigue diciendo, yo los sanaré. Dice la última palabra de este verso 19, yo los sanaré. Y aquí sí que de verdad me quedo totalmente, si lo he dicho ya varias veces, lo sigo diciendo ahora, me desconcierta, y me desconcierta que haya rebeldía frente a un Dios que se está ofreciendo de esta manera, porque después de todo el propósito de Dios es, yo los sanaré. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo los sanaré. Y ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Compasión, paciencia, misericordia, son virtudes que recorren todo este pasaje, de las que, por cierto, tenemos mucha necesidad en nuestra relación unos con otros. Y pasan los años y milenios y el corazón del hombre sigue endurecido, a menos que alguien exterior a él lo cambie. Y ese solo es Dios. Nadie puede cambiar mi corazón, nadie puede cambiar tu corazón si no es Dios el que lo hace. 700 años después que el profeta Isaías escribiese su profecía, siguen resonando en el universo palabras de amor, de advertencia, de consuelo, proclamadas por el propio Señor Jesucristo. Es un texto que se leyó el domingo pasado aquí y que está en Juan capítulo 12. Yo, dice el Señor Jesucristo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Hoy ha sido predicada esta palabra aquí en este local y para todas las personas, todos y todas las personas que nos están viendo. Este es el deseo de Dios. Pero no quiero acabar esto sin leer el último versículo que dice, pero los impíos
aquellos soberbios que no quieren saber nada de Dios, quiero decirles de parte de Dios cuál es el camino que están emprendiendo también. Son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Van buscando, van de aquí para allá, porque no hay nada que pueda llenar su corazón. Ellos buscan otras cosas, pero Dios les está hablando claramente. Yo creo que esto es hablar claramente, ¿eh? No es para muy listos. Dice, son como el mar que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es lo que esperas de tu vida, cieno y lodo. Lo que esperas producir en tu vida. Y dice Dios, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. No hay paz para los impíos. Pero no hay paz porque no la quieren. No hay paz porque no la buscan. Y si en tu corazón no hay paz, querido amigo que me estás viendo, que estás aquí, si en tu corazón no hay paz es porque no has buscado la auténtica paz que Dios te está dando. Que Dios te está llamando ahora en estos momentos a tu corazón. Y te está diciendo, yo soy el santo, el sublime, el que habita en las alturas, pero estoy contigo. Abre tu corazón a mí, tu corazón quebrantado y humillado. Y yo lo voy a transformar en un corazón de carne. Un corazón que sea receptivo a mi palabra. Un corazón que se enternezca. Un corazón que sea capaz de amarme. Un corazón al que yo pueda depositar toda una carga de paz y de felicidad. Y una esperanza y una promesa de una vida eterna. Abre tu corazón a Él. No le niegues más tu vida. De lo contrario será como dice aquí, un mar que da vueltas agitado y que solo sabe arrojar cieno y lodo. Eso es lo que ocurre, pero que nunca encontrará la paz que solo Dios puede darnos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. A Él sea toda la gloria y la honra y a nosotros sus bendiciones. Amén.